Javier y Ángel recorren la provincia de León en busca de un fantasma que la habitó hace más de 2000 años. Uno de los más insaciables de todos cuantos han formado parte de la historia de la humanidad. Aquel que se adentró en el corazón de la tierra, que se atrevió a derrumbar montañas y construir ríos para arañar un material del color del sol. Javier y Ángel investigan, analizan, observan todo aquello que les rodea para descubrir esas huellas que permanecen en los bosques, en las montañas. Persiguen el rastro que aquí dejó el Imperio Romano cuando buscaba el oro que estas tierras y estas aguas escondían celosamente. Minas excavadas a pico e iluminadas por lucernarios, antiguos complejos donde se preparaban las herramientas de trabajo en poderosos hornos, montañas hechas para aquellos complejos mineros y canales para trasladar el agua a través de cientos de kilómetros son la obsesión de estos investigadores y apasionados de la historia, que con la ayuda de la geología tratan de desentrañar secretos ocultos durante milenios, no con teorías, sino con pruebas. El monumento natural de las médulas con sus picachos naranjas despuntando entre un mar de castaños, o la Leitosa, escondida en el corazón de la reserva de los Ancares, son solo dos pruebas de que el Imperio Romano encontró en la actual provincia de León el más preciado botín. Esto que nos ha traído hoy aquí forma parte de lo que atrajo también 2000 años atrás a todo un imperio. Es oro. León constituye una de las zonas auríferas por excelencia en la península ibérica y hoy tenemos la oportunidad de hacer un recorrido para conocer mejor lo que trajo aquí a todo un imperio, el Imperio Romano. Están ahí muy cerquita de nosotros, en nuestros pueblos, en rincones poco explorados. Vamos a poner en valor la geología, que va a ser el alma mater que trajo aquí a los romanos. Gracias a ella conoceremos los distintos yacimientos que han permitido durante más de 2000 años que se acumulen partículas que hoy tienen un interés no solo para la industria, sino a nivel político y económico. El oro que tengo entre mis manos se formó en una estrella, un tipo de estrellas conocidas como estrellas de neutrones. La colisión de estas estrellas, de tan solo 20 kilómetros de diámetro, fue capaz de producir reacciones nucleares capaces de producir el oro que tengo entre mis manos. ¿De dónde sale ese oro que ahora arrastra el agua? ¿Cómo los romanos conseguían dar con esos yacimientos? ¿Realmente su sistema era tan avanzado como las teorías dicen? Esto está por aquí a la izquierda. Sí, tenemos que subir unos 300 metros. Eso es. Ya por aquí se ven restos de explotaciones en secundario. Podemos acercarnos a ver la trinchera también. Sí, está interesante. Y ver un poco. Javier y Ángel recorren los pinares cercanos a la localidad de Tabullo del Monte. Pinos que no siempre han estado aquí, pero que no son capaces de ocultar que aquí hay algo que no encaja. Montones de piedras apilados en estructuras que no parecen ser naturales. Estos paleovalles que podemos ver aquí son de origen antrópico porque una de las principales características durante la explotación romana era extraer los materiales más gruesos, como son estos fragmentos que contienen los coluviones, acumulándolos en grandes zonas de estériles como la que podemos ver en este sector y dejando una zona por donde tenían que pasar los materiales más finos, de tal manera que en la parte inferior de la explotación lo que observaríamos era la zona donde se realizaba el lavado de esos materiales finos y el drenaje hacia el fondo de la cuenca, donde ya esos estériles finos eran acumulados directamente. De tal manera que siempre que encontremos este tipo de acumulaciones de estériles y pequeñas hendiduras, zanjas o incluso drenajes como este que estamos viendo a nuestro alrededor, nos están indicando que forman parte de los restos de una antigua explotación.
se ve bien todo lo que es el Sí, canal, el canal de desagüe sí. y los depósitos de estériles que forman este pequeño resalte topográfico. Sí, sí, sí. Es que se ve más llamativa la explotación. Si ellos realizaban las labores de lavado, las tenían que lavar en este punto final, justo antes Exactamente, del drenaje, claro. de tal Sí, manera sí, que sí. los finos salían directamente hacia el valle Sí, sí, y los gruesos eran apartados claro. para dejar espacio a la explotación y al avance. Sí, sí. Estamos en un sector que lo que podemos observar es toda una serie de depósitos de ladera formando coluviones, tapizan las superficies formando grandes canchales o en algunos casos pueden tener incluso material que los envuelve generando una pasta que amalgama todo el conjunto y sobre todo todos estos cantos que estamos viendo a nuestro alrededor. Están muy adyacentes al sistema montañoso de la Sierra del Teleno y que debido a su escaso transporte, una de las características que los definen es la presencia de un elevado grado de angulosidad y son fragmentos de gran tamaño. Esto nos está indicando que estamos muy próximo al área fuente donde fueron generados. Si nosotros comparásemos depósitos que han viajado o han tenido un transporte mucho mayor, lo que podemos observar en los fragmentos que contienen es que son mucho más redondeados. Nos encontramos actualmente en un depósito de estériles para la extracción de oro. Estos fragmentos angulosos forman parte de esos coluviones de los que estábamos hablando y sabemos que esto forma parte de una escombrera porque podemos ver los bloques que están acumulados unos con otros sin la matriz que debería de envolverlos, que sería característica de un tipo de estructura geológica que son los coluviones. Si la teoría de Javier es cierta, estas angulosas piedras deberían tener su origen muy cerca de aquí. Lo lógico es pensar que fueron extraídas en la parte alta del monte. Podríamos estar cerca de una mina romana que estuvo en funcionamiento hace 2 milenios. Quizá demasiado tiempo para que aún sobreviva algún vestigio de los trabajos que el Imperio Romano realizó en este lugar. Bueno, ya estamos llegando, ¿eh? Ya se ve aquí el hueco de la explotación. Claro, está aquí la galería. Vale, vamos a bajar a verla. Está interesante, ¿eh? Sí. Mira, aquí tenemos ya el cuarzo. Esto es lo que venían buscando. Mira, aquí podemos ver el cuarzo y está entrando, cortando directamente los planos de foliación de la pizarra. Sí. Está muy deformada la roca, muy alterada, fíjate. Sí, sí, sí. Aquí este tramo es ya está arcilla. Descompuesto todo. Es polvillo. Es polvillo prácticamente, es arcilla. Fluidos que han atravesado directamente la roca a través de las fracturas, de los planos de foliación, que han alterado directamente la roca. Tienen que ser fracturas que son probablemente por las que se ha inyectado el mineral. Se ve un hueco, yo creo que estaba conectada o trataban de continuar con el filón. Seguramente esto fue una galería. Y creo que posterior hay otra también. Lo mejor es verlo desde dentro para poder realmente ver si efectivamente están conectadas o estuvieron conectadas en algún momento. Esto está completamente colapsado. Apenas se ve un trocito de filón de cuarzo y un montón de mosquitos. Nos encontramos en una galería muy antigua porque el sistema de trabajo no corresponde a la actividad de hoy, no tiene tecnología, ha sido picado solo a mano de obra, con herramientas picos y demás. Es un trabajo muy costoso, de hecho nos encontramos aquí con estructuras que indican el avance del trabajo. Estas estructuras son lucernarias. Era donde apoyaban ellos la luz de iluminación. Entonces se ve el avance que era muy corto, porque tenemos una lucerna aquí y la otra no llega ni al metro. O sea, el avance era muy lento. Tenían que sacar todo el material hacia el exterior, seleccionando el material que es estéril, que no le valdría, y aprovechando el cuarzo, que era lo que iban a procesar.
ellos iban prospectando y en este caso el filón de cuarzo, que era lo que poseía el metal, se inclinaba dirección abajo. Entonces no le quedaba más remedio que ir excavando hasta seguir el filón de cuarzo hasta que fuese rentable. Esto es un trabajo con un esfuerzo enorme que hoy día, bueno, pagándonos lo que nos pagasen, yo creo que no se llevaba a cabo. Los romanos no buscaban oro, en realidad buscaban el cuarzo. Esa era la señal inequívoca de que la tierra escondía oro. Daba lo mismo donde estuviera el preciado mineral. La única obsesión de los ingenieros y mineros era seguirlo, aunque eso les llevara a las profundidades de la tierra. A cavar la que podía ser su propia tumba. Lo que podemos observar en esta galería es cómo han ido aprovechando la roca que está en peores condiciones, más desgastada, para ir abriendo camino hacia un filón que debía de estar puesto en esta situación y que de hecho tenemos en gran parte de esta pared, hasta realmente vaciar toda la galería y acceder en la parte inferior que podemos ver justo por debajo, que es probablemente por donde continuaba el filón. Cuando hablamos de venas, suelen ser estructuras que han accedido, que se han producido a través de grietas donde se ha acumulado el cuarzo y suelen tener tamaños centimétricos. Cuando hablamos de diques, son estructuras mucho mayores, estamos hablando de decenas de metros, centenares de metros o incluso a veces kilómetros, y que tienen espesores, es decir, potencias de filón de en torno a 1 metro, cosas así. Lo que podemos observar aquí es precisamente uno de esos filones y es lo que han extraído directamente. Las marcas de los picos se conservan y han aprovechado precisamente este nivel de cuarcita mucho más alterada para ir abriendo la galería a lo largo de la dirección del filón. En época romana no existía el concepto de ley aurífera como tenemos en la actualidad. El precio del oro no tenía un valor monetario como en la actualidad. Básicamente lo utilizaban para acuñar la moneda. Por tanto, aunque no existiese mucho oro, a ellos ya les interesaba su extracción. El tipo de rocas en el que nos encontramos corresponden a yacimientos primarios de oro, es decir, son pequeñas partículas que se han concentrado y han quedado atrapadas dentro de ese cuarzo. Cuando el cuarzo empieza a cristalizar, a partir de una temperatura de 45-90 grados, cuando llega a zonas próximas a la superficie, se enfría, cristaliza y deja atrapados todos esos elementos que iban en disolución, como pueden ser el oro, como puede ser el estaño, el wolframio, aunque son pequeñas, son claramente distinguibles dentro del dique de cuarzo. Aquí podemos ver pequeñas partículas de sulfuros, que probablemente es donde vaya también parte del oro atrapado. Estos sulfuros en época romana lo que se hacía era, después de haber machacado el cuarzo aurífero hasta conseguir una harina en un tipo de mortero que utilizaban de piedra, después esas harinas se lavaban, se tostaban por reducción al fuego, de tal manera que la estructura del sulfuro se descomponía y quedaba liberado el oro que contenían en su interior. En algunas minas como las de Castrocontrigo, que están muy cerca de aquí, después de los análisis geoquímicos que hemos realizado en las zonas de evacuación donde se realizan los lavados y recuperación del oro, han aparecido anomalías de mercurio que nos permiten, por lo menos, atisbar de alguna manera que el proceso de uso de mercurio podría ser algo más rutinario de lo que hasta ahora se pensaba. ¿Cómo acaba el oro engastado en el cuarzo? El mineral blanquecino actúa en la naturaleza como una caja fuerte en cuyo interior se encuentran microscópicas partículas doradas. Los romanos lo sabían y también conocían la forma para poder separar ambos materiales. Los fluidos mineralizantes entran a través de las fracturas. En este caso, aquí tenemos en este punto una fractura donde tenemos en contacto la vena de cuarzo ya cristalizada, cuarzo aurífero, que accede a través de una fractura y la mineraliza, fluidos que se enfriaron muy rápidamente en su llegada a la superficie, de tal manera que el cuarzo que observamos aquí, cuando se cristalizó, encerró otros metales de interés como pueden ser el oro, el estaño o el wolframio. Tenemos que pensar que en el interior terrestre
existen gran cantidad de fluidos que circulan por las rocas porque tienden a ser permeables y que al estar calientes se producen corrientes de convección que llevan esos fluidos hacia zonas más frías. Nosotros tenemos una fractura en la corteza que podría ser muy semejante a lo que observamos en esta roca de aquí, y en el momento que se produce una fractura se genera un terremoto, una liberación de energía. Los fluidos que están atrapados en el interior terrestre a grandes presiones, en el momento que abrimos una vía de escape, migran directamente hacia esas zonas de menor presión. Este sería el contacto, es decir, sería la fractura como la que tenemos en esta roca, que se ha rellenado completamente por ese mineral de cuarzo aurífero. Esta es la rutina básica de formación de yacimientos como los que estamos viendo aquí. De hecho, gran parte de los terremotos que se están produciendo en la actualidad en toda esta zona noroeste de la península ibérica podrían estar dando lugar a la formación de nuevos yacimientos minerales en las profundidades terrestres. Javier va un paso más allá. Cree que los romanos no solamente sacaron oro en la provincia de León, sino que además crearon complejas infraestructuras que sirvieron de apoyo logístico a la minería aurífera. Canales de agua, complejos de extracción maderera, pero también verdaderas industrias en las que se fabricaban las herramientas para poder llevar a cabo todos esos trabajos. Esto parece un centro de transformación mineral, mira. Bastante hierro. Incluso todavía podemos ver fragmentos sin transformar de donde sacaron el hierro. Claro, sí, es que se ha visto en la ladera aquella que hay muchas partículas desprendidas de... Sí, todavía de hecho podemos ver los colores rojizos allí en la roca. Sí, sí. Pues este es de tipo lítico casi, prácticamente. Si lo quieres mirar. Tiene su peso. Tiene. El mineral, que tiene mucho menor volumen, podía ser bajado desde la zona montañosa limítrofe que tenemos aquí en pequeños fragmentos, de tal manera que ocuparían mucho menos volumen que tener que transportar la madera para encender los hornos. Es decir, que si todo esto eran grandes zonas boscosas, la zona de transformación del mineral tenía que estar próxima a esas zonas boscosas para evitar mover mucho volumen de material, y sin embargo el hierro, que puede traerse en fragmentos mucho más pequeños, ocupando un menor volumen en carruajes, podría ser traído hasta la zona de transformación. Entonces aquí donde nos encontramos tendríamos que localizar los restos de ese hierro, de esa transformación metalúrgica de la que estamos hablando. Vamos a verlo. Un vistazo por aquí. Mira. Aquí tenemos, Está la escombrera aquí. El nivel. Aquí tenemos el nivel. Es la escombrera del centro de transformación que tendrían en este sector. Los hornos los tendrían por aquí próximos. Eso es. Y está todo, todavía se ven los restos de la fundición. Sí. Qué cantidad de material manipularon, ¿eh? Sí, además tiene un espesor bastante potente, lo cual quiere decir que si tiene una extensión bastante grande y un espesor potente, esto tuvo que ser Claro, un es que centro de estaban las minas bastante próximas. Sí. Tiene que ser un centro de transformación muy importante, porque el volumen de material que se transformó aquí es bastante grande. Eso estaría en consonancia con la zona de explotación aurífera que tenían en todo este valle. Claro, necesitarían posiblemente todos los utensilios para trabajar en ellas, y este era un punto de interés para la fabricación de los mismos, que luego pudiesen utilizar allí. Sí. En este punto donde nos encontramos podemos observar los restos de fundición en forma de escorias. Se trata de un producto metalúrgico que se genera una vez se ha producido la transformación del metal y queda en forma de diferentes estructuras como las que podemos ver aquí. Vemos aproximadamente una serie de niveles que son ricos en este tipo de material. Pueden superar los 2 metros, como podemos observar en este punto, y lo que nos están indicando es que son restos de escombreras donde se acumulaba todo el material que salía directamente de los hornos de producción metalúrgica. La geología permite descomponer el paisaje y entenderlo mejor. Ahora el terreno está cubierto por los piornos que ocultan los restos que aquí dejaron los romanos. Pues vamos allá. Mira, fíjate, aquí hay más y tortas bastante grandes. Fíjate esta. Vaya ¿Qué tamaño. dimensiones tiene? Y estas otras con
con la típica morfología de sangrado y otros fragmentos más de torta de fondo de horno. Fíjate, ¿ves? Sí. Tiene fragmentos de cuarcito. Claro. O sea que estamos ahora mismo en el núcleo de transformación, en las escombreras que emplearon para acumular los restos que salían de toda la transformación del metal. La vista experta de Javier es capaz de descubrir que los tonos rojizos y negruzcos que se esconden bajo la vegetación no deberían estar aquí en condiciones normales. Más de 2 metros de residuos que hoy forman parte del paisaje, pero que hace 2000 años eran simplemente basura. Bueno, aquí tenemos diferentes piezas que nos indican que esto formaba parte de una actividad metalúrgica. Si pesásemos los 3 fragmentos que tengo en la mano, los de mi mano izquierda son mucho más pesados que los de la derecha. Esto nos está indicando que el proceso de formación es completamente diferente. El material que salía directamente del horno fundido se denominan escorias de sangrado, por eso tienen estas morfologías en forma de lava volcánica. Mientras que este otro fragmento, mucho menos denso, lo que nos está indicando es que el proceso de formación se encuentra ubicado en el fondo de unos hornos. Su elevada densidad está relacionada con la presencia de mineral que no pudo ser transformado. En época romana, la capacidad de los hornos era muy inferior a la necesaria para fundir el metal. Ellos realizaban un proceso de reducción, no de fundido, porque la temperatura de fusión del hierro se alcanza en torno a los 1500 grados y esto solo se consigue cuando se desarrolla la tecnología de los hornos de fundición ya en época medieval. En época medieval se realizan los trabajos de transformación metalúrgica a gran escala. Construían diferentes molinos para el tratamiento del mineral. Debía de ser común que esa infraestructura estuviese muy próxima a zonas donde había agua, arroyos como el que podríamos tener aquí abajo. Como no podemos observar esa infraestructura de molinos, tenemos que pensar que tuvo que ser mucho más anterior porque esa sistematización del proceso metalúrgico no estaba tan desarrollada. Probablemente tengamos muy cerca alguna mina que es donde se utilizaron los utensilios y el utillaje que se elaboró directamente en esta zona de transformación metalúrgica. Lo que podemos ir es ver, si te parece, Ángel, a ver si encontramos esas minas que tienen que estar muy cerca de aquí y corroborar que efectivamente existe una relación entre estas escorias de fundición y la presencia de esas minas. Podríamos pensar que estos centros de transformación metalúrgica podrían estar ligados al utillaje minero que se utilizó en esas minas. Vamos para allá. Los romanos buscaban el kilómetro cero para toda su labor. Por un lado, para hacer los trabajos más sencillos y por otro, para abaratar los costes. No solamente ansiaban el cuarzo, sino que también necesitaban hacer acopio de hierro. Les resultaba más cómodo fabricar las herramientas in situ que transportarlas. Pero ¿dónde encontraban el material necesario? Existían también minas de donde extraer el hierro que luego procesaban en los hornos. Mira, Ángel, Aquí está. ya estamos cerca, ya está aquí el En esta el zona hierro. es donde han estado explotando. Pues tenemos que estar cerca, vamos a ver si encontramos Seguro. la galería, que tiene que estar cerca, porque esto ya todo es hierro. Sí, sí, sí. Vamos allá. Ángel y Javier y Ángel están plenamente convencidos de ello, de que en algún lugar de León se esconden galerías excavadas hace 2 milenios. Tiene que estar aquí porque está el caminito hecho. La búsqueda se extiende en los alrededores de la localidad de Corporales. Un rastreo que solo tiene una fórmula: caminar. Cada centímetro cuadrado de superficie aquí estaba cubierto por los brezos y los piornos que impiden saber qué hay debajo de ellos. Aún así, Ángel y Javier no renuncian y después de un tiempo, su trabajo podría haber encontrado sus frutos.
encontramos en una galería que se abrió para extraer el hierro. Ahora mismo estamos en una sección de esta galería donde podemos ver las marcas de los picos, que son todas estas de aquí, y en algunos casos incluso la punta que ha quedado marcada en esta roca. Al estar muy alterada es fácil de trabajar. Además podemos ver algunas fracturas como esta de por aquí. Podemos ver las vetas de hierro que, al ser más resistentes que la roca encajante en la que se encuentran, pues generan un relieve en forma de pequeñas lentes como estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, y luego algunas fracturas mineralizadas como es esta de aquí, que, como podemos ver, sueltan un barrillo rojizo, resultado de la transformación de los minerales que contiene. Vemos los niveles de hierro, todos estos niveles, y sobre todo estos de aquí ya a gran escala. Y esto es lo que venían buscando, el hierro. El hierro que posteriormente sería transformado en las zonas bajas de los valles. Y esos centros de transformación metalúrgica son los que hemos visto a lo largo de este recorrido y que sirvieron para elaborar el utillaje que luego se empleó en las minas de oro. Aquí se ven las láminas de hierro de la mineralización. Se ven las laminaciones de esta arenisca y luego donde entra la mineralización. Bueno, lo que hemos observado en estas minas es que la mineralización no solo aparece a través de fracturas, sino que también hay un proceso de transformación secundaria de minerales como la clorita. La clorita es rica en hierro y que, como consecuencia de esa transformación secundaria, se va poco a poco creando un nuevo mineral que es un óxido de hierro, es denominado la goetita. Las dos litologías que podemos encontrar en esta galería son, por un lado, la pizarra, que es esta roca oscura laminar que vemos, formando lajas, como estamos viendo, como las que se ponen, por ejemplo, en los tejados, con estos planos, estas láminas que se llaman foliación, y luego otra roca ya mucho más granular, que sería la arenisca, que tiene una textura granuda. Además de ser muy porosa, ha permitido la entrada de los óxidos de hierro, y eso es lo que ha definido esta tonalidad mucho más oscura y sobre todo más rojiza que observamos. Por tanto, hasta este sector más o menos tenemos esa laminación que nos estaría indicando que estamos en una formación pizarrosa, y a partir de aquí, que aparece ya la roca más masiva y que se pierde esa laminación que estábamos viendo, parece que ya empieza la parte arenosa. Y entonces aquí la mineralización viene asociada a las areniscas, porque probablemente su porosidad ha permitido que todos esos óxidos de hierro vayan percolando a través, como si fuese una esponja, y ha permitido que la mineralización se concentre en ese sector más arenoso. Ellos acceden por lo que es la parte más pizarrosa, que no está mineralizada, y cuando llegan a la parte más masiva, que son estas areniscas de aquí, es donde se concentra todo el mineral. Por eso ellos acceden por la parte más pizarrosa y llegan hasta este sector en el que nos encontramos, que ya es de roca arenosa, y comienzan el proceso de extracción del mineral. Hierro para extraer el cuarzo, cuarzo para encontrar el oro. ¿Y el oro? Las minas que sirvieron para realizar aquella gran obra de ingeniería hace 2000 años permanecen prácticamente como las dejaron los romanos cuando abandonaron el lugar. Pero la pregunta es si León sigue siendo territorio aurífero, o si por el contrario fue tal la devastación y sistematización de la acción romana que no queda absolutamente nada. Bueno, empezamos la faena. Venga, vamos a ver allá. cómo se da. A ver qué tal. Vamos allá.
el río Eria puede tener la respuesta. Sabemos que los principales yacimientos podemos localizarlos río arriba, en las montañas. Cuando los procesos erosivos comienzan a actuar, ese oro puede acabar siendo transportado por los ríos y acumulado en determinados sectores. Estamos en una barra de meandro. Es una zona de curvatura del río, de tal manera que en su parte superior el río está erosionando y en su parte inferior, que es esta barra en la que nos encontramos actualmente, el río es capaz de depositar el material que transporta. Como sabemos que el oro tiene una enorme densidad, hasta 10 veces mayor que la del cuarzo, lo que va a hacer es irse depositando en distintos sectores del río, en este caso a lo largo de estas barras. A medida que va perdiendo energía, es cuando esos elementos que contienen una mayor densidad y que son transportados por el río van siendo depositados. ¿Qué sectores pueden ser esos? Zonas donde hay pequeñas cascadas, zonas donde hay irregularidades en el río que modifican el flujo y la velocidad de las aguas, donde intersectan un arroyo y un río. Vamos allá. Bueno, ¿qué te parece? ¿Dónde cogeremos material que...? Pues vamos a ver en esta pequeña terracita que se ha formado aquí, si podemos cogerla, que yo creo que es buen sitio. Sí, es bastante potente, hay piedras de bastante tamaño. Vamos a ver. Vamos a probar aquí. Dale ahí. Llénala. Echa un poquitín más. Vale, esa. Bueno, vamos a ver allá. quién tiene suerte. A ver a quién le sale. Vamos a coger esa parte del río que corre más. Bueno, el objetivo es aprovechar estas estructuras que vemos aquí, que es lo que se conoce como rifles, para ir extrayendo los minerales menos densos que aparecen dentro de la batea, desde las más gruesas, como son estos cantos de cuarcita, a las más finas, que están compuestas por fragmentos de cuarzo, pizarra y cuarcita. Cuando realizamos la batea dentro del agua, nos permite que los elementos más densos vayan al fondo de la batea y los menos densos puedan ir saliendo a medida que yo voy sacudiendo dentro del agua la batea. Entonces el objetivo es que todos estos cantos gruesos, que tienen una menor densidad que el oro, vayan saliendo poco a poco con el movimiento circular que imprimimos dentro del agua, de tal manera que ese elemento denso que es el oro, como oro nativo, quede atrapado en el fondo de la batea. La técnica que vamos a utilizar ahora es la técnica que se utilizaba hace 2000 años para encontrar los grandes yacimientos que tenemos en nuestra provincia. Los romanos iban bateando río arriba hasta que encontraban las zonas donde se acumulaba la mayor cantidad de oro. Esas zonas donde encontraban esa concentración elevada del mineral les permitía saber que estaban cerca de un yacimiento de importancia primaria. Les daba una pista, de hecho eso es lo que buscaban. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos encontrado oro, sabemos que en este sector podríamos encontrar algún yacimiento donde se haya acumulado ese oro. La última vez que estuve por aquí cogí unas pepitillas. Sí, es buen sitio, parece. A ver si tenemos hoy suerte. Tenemos que ir quitando los gruesos para quedarnos con la fracción más fina. Lo bueno que tiene que no manchamos Sí. apenas el río. Al ser arenas. A medida que vamos moviendo dentro del agua la batea, estamos sacando las partículas primero más grandes y después la más pequeña. Aprovechamos los rifles que tiene la batea para ir sacando esos materiales más gruesos, siempre dentro del agua para evitar que el oro, que es más denso, se nos pueda salir de la batea. Existen diferentes tipos de batea, esta es la conocida como batea americana, pero también tenemos la batea artesa o la batea china, que tienen características muy diferentes. En este caso nosotros utilizamos la americana, el panamericano, porque es mucho más llevadera y mucho más fácil de manejar que otras bateas. Una vez tenemos poco material, el objetivo es ir viendo si aparece alguna pepita que ha quedado dentro de la batea. Y ahora que ya va quedando cada vez menos, utilizamos los rifles más pequeños para sacar el material más fino. Y volvemos a mirar.
Bueno, la primera. Aquí la tienes. Has tenido suerte, ¿eh? Esta es grande. Muy buena, sí señor. Esa es buena, esa es buena. Estás de suerte, amigo. Sí, esta es buena. Esta es buena. Es grande, ¿eh? Luego oro hay, ¿eh? El oro es característico por el color dorado que tiene, su brillo. Se ha hecho tan importante para la sociedad porque es un elemento escaso en la naturaleza. Y eso es lo que hace que aquellos que detentan este mineral pues tengan cierto, digamos, cierta relevancia social, ¿no? Por encima de otros que no tienen acceso a este elemento. A diferencia de las piedras que veíamos en las zonas montañosas, en esos depósitos de coluviones que tenían bloques de roca mucho más angulosos, en este sector el transporte que ha sufrido a lo largo de más de 30-40 kilómetros el río, lo que puede generar es que esos cantos vayan siendo cada vez más redondeados. Eso quiere decir que el oro que encontramos aquí ha tenido que viajar mucho, porque los bloques de los materiales en los que podemos encontrarlo están muy redondeados, y esto supone un mayor transporte y un mayor viaje que ha sido favorecido simplemente por el río. Los periodos de crecida lo que tienden a hacer es a reciclar ese oro. En unas zonas donde el oro ha sido extraído, el gran número de crecidas que se ha ido produciendo en los últimos 2000 años ha favorecido que en aquellos sectores vuelva otra vez a acumularse el oro, de tal manera que los yacimientos secundarios que encontramos asociados a los ríos estarían en muchos casos reciclados en periodos posteriores. Aquí la tengo, localizada. Los yacimientos primarios, es decir, aquellos que hemos visto anteriormente que estaban asociados a venas y filones de cuarzo, suelen llevar un oro primario que contiene además otros elementos de interés como el níquel, el cobre o la plata. Si el oro va perdiendo elementos como el níquel y el cobre, se va enriqueciendo. Los oros que aparecen más alejados del área fuente tienen un contenido en oro mucho mayor y por tanto es un oro más puro, tiene un mayor número de quilates, en joyería diríamos que tiene 24 quilates o un 99% de pureza. Ese oro que procede de yacimientos que están muy próximos va a tener una mayor cantidad de elementos secundarios. Podemos tener, por ejemplo, un 90% de oro y un 10% de otros elementos como la plata. Por lo general, los yacimientos primarios son los que suelen tener una mayor ley aurífera, pero son mucho más complicados de explotar porque la presencia del oro es muy variable. Sin embargo, en depósitos de este tipo, de tipo fluvial como los que nos encontramos, el oro tiende a acumularse en zonas bastante localizadas, con lo cual es mucho más fácil que, aunque la ley sea menor, sí que podamos encontrarlo de una forma más local y más puntual. Existe oro, existe cuarzo, existe hierro. No son suposiciones, son pruebas. La geología ha dado respuesta a muchas incógnitas y también lanza muchas otras preguntas en esta búsqueda de la huella que uno de los imperios más poderosos de la historia de la humanidad dejó en la península ibérica. Vamos a ir siguiendo la traza del canal a ver hasta dónde nos lleva. Seguramente en algún tramo podamos ver alguna zona picada. Sí, aquí con la erosión se lo ha llevado ya. Mira, por ejemplo aquí se ve muy bien que el agua que llegaban no llegaba más que hasta aquí. Sí, 15 centímetros, 10, 15. Nada, 10, 15, perfectamente. Y la anchura como 1,20 m, cosas así. Sí, la curva se ampliaba un poquitín más. Claro. Mira, aquí tenemos otro trozo que está bien picado. Sí, este tramo de aquí. se aprecia bien. Fíjate cómo se ve, ¿eh? Y aquí hasta aquí. Sí, el flujo del agua no es... Sí, sí, sí. Vamos. Sí. Esta parte bien picada en todo lo que es la pizarra. Este es el comienzo del viaje que quieren emprender Javier y Ángel. Un viaje en el que las rocas, en su aparente silencio, en realidad están gritando y contando cosas.
las heridas abiertas en ellas con piquetas, las cicatrices grabadas a fuego siguen frescas 2 milenios después. Solo hay que querer encontrar esas pistas. Los canales que antaño llevaron agua, ahora se llevan a nuestros dos apasionados de la naturaleza, de la historia y de la tierra. No se trata de contar qué pasó, sino de entenderlo, de sumergirse de lleno en una apasionante trama de estrechas cuevas, ríos furiosos y caminos escondidos. Las primeras páginas ya están escritas, pero aún hay mucho que contar y descubrir.